Bueno, Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto. Sí, gracias Iván. Nada, primero que todo chicos, buenos días. Voy exactamente como decía Iván, voy a dar la presentación sobre Config Split, sobre Drupal, como lo mencionó nuestro compañero Carlos Pina, que pues de la conferencia que seguíamos, habló sobre un poquito más de detalle que vamos a hablar sobre el Config Split. Pero nada, yo primero me quiero presentar un poquito más con todos, de pronto algunos que no me conocen en la comunidad, otros que podemos estar charlando. Mi nick es Josmera01, tanto para Twitter, para Drupal, ORG, pueden encontrarme por ahí. Eh, Soy un desarrollador web, trabajando pues, para acá diferentes versiones. Comencé como la versión número 5 de Drupal. Ahorita pues ya fuertemente pues con la versión número 8, que he venido trabajando como con diferentes campos de la industria en sitios web como sitios bancarios, comercios electrónicos, periódicos digitales, etcétera. Más o menos llevo entre 9 a 10 años de experiencia trabajando en Drupal, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, nada, a lo que venimos. Entonces, vamos a hablar, primero les voy a hablar un poquito del concepto que es un split, porque pues principalmente tenemos quiero que salirme un poquito más del tema puntual de lo que es un split pues en el común o en el software. Digamos que en un split específicamente, como lo vemos, damos un grupo de platos que nosotros todos compartimos como diferentes pues, ingredientes para construir nuestro plato que queramos. Entonces, por ejemplo, tenemos para nuestra preparación utilizamos diferentes cosas, pero cada uno tiene su punto diferente y su diseño, o bueno, su degustación en este caso, para poder aplicarlo. Entonces, específicamente eso es un split, ¿sí? Tenemos diferentes opciones y con esas opciones que tengamos, todos lo vamos a poder compartir, ¿sí? No sé, para hacer una sopa, entonces todos tenemos que tener el agua para poder meterlo en diferentes ollas, pero cada uno puede compartir como esa sustancia que la vamos a aplicar, ¿sí? Específicamente eso es lo que podemos aplicar sobre qué es un split, para ponernos un poquito más de concepto a lo que vamos a interactuar. Bueno, ahora sí entrando en materia, ya qué es Config Split, ¿sí? Hay muchas cosas que hemos venido hablando, trabajando y aplicando qué es un Config Split, ¿sí? Entonces, nada, Config Split es un módulo que está en la comunidad, es un módulo lleva mucho tiempo trabajando con ese tipo de cosas y que es un módulo que nos ayuda a distribuir, digamos que todas nuestras features, pero digamos de configuración, y que nos ayuda a instalarlas para cada ambiente de una manera ágil y fácil para que nosotros prácticamente de una configuración que tengamos en nuestro ambiente, o digamos nosotros puntualmente tenemos un por ejemplo, tenemos un ambiente de desarrollo, tenemos un ambiente de staging, tenemos un ambiente de producción. Entonces, las configuraciones como tal ahí se comparten en esas tres ambientes que estamos puntualmente trabajando, se comparten en esos tres ambientes, pero queremos que nosotros en esos tres ambientes sea totalmente diferente. Entonces, lo que hacemos puntualmente ahí es hacerlo de una manera fácil, de que en cada ambiente tenga un valor diferente y con eso tenemos ese comportamiento, ¿sí? Entonces, específicamente eso es Config Split. Nos ayuda de una manera ágil, digamos, versátil para poder de que en cada uno de los diferentes ambientes tengamos el tema de esas características. Bueno, ahora, ¿cómo funciona? O sea, esto de pronto dirán, bueno, esto funciona a través de algo totalmente diferente o es algo que rompe como el esquema de Drupal. No,
Esto es lo interesante, o sea, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el CMS, o perdón, las configuraciones del Confi Split funcionan exactamente igual, ¿sí? Con los archivos YAML que nosotros normalmente interactuando en nuestras configuraciones, que tenemos, por ejemplo, el tema de cómo está constituido como una configuración, por ejemplo, el UID, el lenguaje, etcétera. Las configuraciones que normalmente estamos trabajando, nosotros las encontramos de esa forma. Confi Split tiene esa facilidad, tiene esa agilidad y esa versatilidad de que lo mismo que estamos trabajando y conocemos como configuraciones, donde cuando instalamos un sitio web, tanto importamos como exportamos las configuraciones de nuestro sitio, exactamente Confi Split lo hace de esa misma manera. Y eso es lo que los hace como no perder ese mundo y esa analogía que nosotros normalmente estamos trabajando constantemente. Igualmente, como fundas de los directorios y los archivos en su funcionamiento es exactamente como nosotros lo hacemos cuando instalamos, por ejemplo, un Drupal, importamos la y ahí ya importamos nuestras configuraciones para poder aplicarlo, ¿sí? Adicionalmente, la modalidad que tiene Confi Split es que también nos permite tener un split sobre otro split, como así. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro ambiente de web y el ambiente de web queremos que tenga, ese tienes un split que tiene ciertas funcionalidades, por ejemplo, activa ciertos módulos, pero adicionalmente queremos otro split sobre el ambiente de web que tenga otros módulos específicos, diferentes ambientes, ya sea el ambiente de QA, staging, producción, preproducción, los ambientes, N ambientes que tengamos, lo podemos llevar. Esto conlleva de que las unidades se pueden activar o desactivar si se necesita específicamente a las necesidades del cliente. Bueno, ahora, ¿cómo creamos cómo creamos un código, cómo creamos un split? O sea, muchos dicen, bueno, eso es como que nos toca llenar un montón de lógica para poder hacerlo, tenemos que crear un módulo. No, eso es lo interesante. Aquí como, bueno, aparte de cómo instalar, simplemente descargamos el módulo, descargamos el tema de los módulos requeridos. Nos pide solamente un módulo que se inicia a trabajar, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, que es el config filter. Ya después de instalar en nuestro sitio web, directamente se nos abre una pestaña nueva donde sacamos la parte de las configuraciones, que es el config split. Ahí en config split, ¿qué vamos a encontrar? Sencillamente un nombre, ¿sí? Donde él selecciona a qué directorio están sus configuraciones específicas y automáticamente ya unos ciertos datos básicos que exige el split. Ya creamos nuestro split. Si nos damos cuenta con esa interfaz UI que nos da la agilidad y la facilidad para que nosotros, sin tener como muchos conceptos o de programación o conceptos que tengamos que descargar un módulo o generar un módulo a través de ciertas cosas, no, él lo hace a través de todo fácilmente a través de esa interfaz, ¿sí? Ahora, ¿qué opciones encontramos en el Confi Split? Vamos a un poquito a detalle de qué vamos a encontrar con ese split. Fácilmente lo que podemos encontrar en este momento es de que encontramos las siguientes opciones. Encontramos un label, estamos categorizados como por los wrappers principales que él funciona, como por ejemplo un label, un static settings, un complete split y un conditional split. Entonces, esos son los campos fundamentales que, digamos, que él tiene para la creación de ese config split, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito a detalle de cada uno de los, digamos, de las opciones básicas que nosotros tenemos en este momento.
Listo. ¿Qué tenemos en label y static settings? O sea, lo agrupé en este sentido porque pues más o menos da como el concepto básico. Como les comenzaba a mencionar, como una parte donde nosotros lo dice, como para agregar el nombre o el título de nuestro, para identificarlo, ¿sí? Igualmente tiene como un matching name donde lo visualizamos de esa forma para poder tener como ya una base del nombre de nombre de máquina, ¿sí? Después tenemos lo que le llamamos un static settings, que vamos a encontrar en estas opciones. En estas opciones vamos a encontrar, como les mencionaba, el folder principal, donde todas de este split que yo estoy creando van a estar esas configuraciones, ¿sí? Porque como les mencionaba anteriormente, es simplemente trabajamos como en las configuraciones básicas que trabajamos normalmente en el CMS, o sea, no tiene nada que ver, pero adicionalmente generamos otro folder para tener esas configuraciones, ya sea tanto para sobreescribir, que vamos a aplicar, sobreescribir o un conditional split que vamos a ir ya mostrándolo. Entonces, en este static es una donde colocamos el directorio específico, ¿sí? De donde van a estar las configuraciones. Después viene un peso de lo que yo les comentaba. El split maneja niveles de pesos. Entonces ahí es como, bueno, listo. Entonces yo tengo un peso, quiero tener varios splits activados en mi sitio web. Entonces, dependiendo del primer peso, esto es como cuando generamos los bloques que entre menos pesos se eleva y los que más peso tengan, pues van teniendo esa jerarquía. Entonces, específicamente es ese campo de esa configuración. Y el otro que es el active, que es cuando si está activo, automáticamente ese settings dice como de este sitio web es el que vamos a sobreescribir, ¿sí? Que eso ahorita vamos a observarlo un poquito más a detalle para verificar. Bueno, aquí entra ya un poquito más de picantico en el config split. Bueno, entonces, por ejemplo, acá ya tenemos lo que se llama el complete config split, ¿sí? Este específicamente está dividido como por 3 campos, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo le digo, ok, este es algo que a veces se confunden los desarrolladores y hacemos como locuras en nuestro sitio web, pero principalmente este es donde yo le digo, ojo, mi config split, le digo, todas estas opciones son las que yo quiero que solamente estén aplicadas en este split, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un módulo que solamente quiero que esté activado, o sea, tengo un montón de módulos o features o encapsuladas con módulos, con plugins, etcétera. Entonces, yo he decidido, bueno, vale, entonces yo quiero coger que solamente esté activado este módulo para mi sitio web. Un ejemplo, los módulos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, está bien, me dicen, ojo, solamente tienes que activar el módulo llamado, nos conocemos mucho, los desarrolladores, que es un módulo que nos permite para hacer funcionalidades de desarrollo y tiene ciertas opciones, etcétera. Entonces, este módulo nos permite, es un poco pesado, ¿no? O por ejemplo, los Watchdog que guarda también información y X, Y, Z, que a veces no es recomendado utilizarlo en producción. Entonces, ya que eso maneja bueno, no va a entrar en detalle, pero entonces este módulo lo que nos hace es guardar todos los registros y los logs de Drupal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esos dos módulos solamente estén activados en este split, aquí en esta casilla, no sé si ven mi cursor, en los módulos es donde yo le decido solamente actívese en este split, ¿sí? Pero en la pantalla que vemos normalmente, que vamos a extender, no tengo que llegar a activarlo, solamente por esta forma. Adicionalmente, también tengo, por ejemplo,
creé mi tipo de contenido, creé una entidad o creé un XYZ y solamente quiero que también esté dentro de esta configuración o este split. Lo hago automáticamente a través de las opciones de Complete Split. Aquí se van a dar cuenta que tenemos los mismos estructuras, lo que yo les comenzaba y les mencionaba al principio, tenemos la misma información o las mismas estandarización de los nombres que se aplican. Vale. Y después tenemos un backlist que específicamente tener como opciones adicionales de configuraciones para filtrarlas, ¿sí? Ya eso es un poquito más customizado que lo vamos a ver ahorita un poquito más de detalle. El conditional split, aquí es otra magia que tiene config split. El conditional split, ahora yo listo. En el primero le digo, estas son las configuraciones que yo quiero que estén solamente para este split. O sea, pero aquí posiblemente yo tengo 3 sitios, ¿sí? Tengo 3 sitios, 3 niveles de ambientes. Y de estos 3 niveles de ambientes manejan, por ejemplo, una configuración específica, la configuración básica de Drupal, que es el sign. Nosotros queremos que para poder identificarla, o sea, el nombre esté como sitio de desarrollo, sitio de QA, sitio. Nosotros principalmente para poder hacerlo, lo tenemos que coger como, bueno, me toca sobreescribir. Esa configuración específicamente es una sola. No puedo llegar a tener como millones de configuraciones o sobreescribirla porque voy a de pronto tener problemas con el OID, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí, fácilmente. Ahí es donde entra lo que se llama el conditional split. Simplemente yo le digo, ojo lo importante, le digo, esta configuración que ya está dentro de todo el sitio, quiero que la marque para mi sitio diferente. Entonces lo que hace él es cuando ya la va a importar, automáticamente le dice, pare un momento, lo dice así como, pare un momento, no voy a meter la configuración que está acá en este split, sino inyecte la que está dentro del directorio del sitio web del split, ¿sí? Entonces ahí me permite como extenderlo para no tener esos inconvenientes. Otro ejemplo contextual. Tenemos una entidad donde tenemos 3 campos y de pronto en el otro sitio tiene dos. Entonces, son sitios como diferentes porque también Config Split manejamos de ese problema. O sea, tenemos diferentes sitios y ahí en esos sitios manejábamos, por ejemplo, es un solo tipo de contenido, pero tiene diferentes campos. Entonces, uno va para un sitio va un campo A y para el otro va el campo B. Entonces, ahí nos permite darle esa versatilidad y extenderlo porque ya eso lo maneja fácilmente Config Split. ¿Sí? Tiene otros temas como de adicionales, como por ejemplo que no tenga en cuenta o configuraciones en este adicional split, ¿sí? Adicionalmente también podemos incluir la dependencia, que esto es como, que lo vamos a ver un toque más adelante y lo vamos a ver cómo son las diferencias. Bueno, esto es las dependencias, porque decíamos, bueno, listo, yo importo mi configuración, porque esto es más o menos como cuando trabajábamos en sus tiempos los desarrolladores o los webmaster XYZ, que utilizábamos el módulo feature, que incluso también está para Drupal 8, pero cogíamos, no sé, tipo de contenido y automáticamente ese tipo de contenido, ese bundle, seleccionaba todos los campos. Config Split también hace eso. Config Split, si yo quiero hacer un split de un contenido en específico, él lo que va a hacer es, también te va a importar todas las configuraciones y las cosas que tú necesites para tu sitio web. Entonces, eso es lo interesante que se maneja de una manera
inteligente para aplicarlo a las necesidades que se necesiten. ¿Vale? Bueno, entonces aquí es donde ya entramos a un poquito, a un poquito de código y cómo yo puedo hacer para que mi sitio web tenga un split o tenga otro split o no tenga ningún split o coja las configuraciones en general. Vale. Normalmente ya esto es decisión de cada uno como quiere. Por ejemplo, he visto sitios y recomendaciones que dicen hágalo a través de una variable de entorno, ¿sí? A través de una variable de entorno, como vemos en este snippet, te dice, bueno, cuando esté esa variable de entorno, active ese config split. Ahora, ¿cómo fácilmente yo lo puedo aplicar? Lo que hablamos. Normalmente él va a leer, hay una configuración exactamente igual cuando creamos, había un campo importante que les hablaba del matching name. Desde ahí, por ejemplo, yo puedo ponerle en el label, cuando estábamos creando, teníamos el nombre normal, o sea, teníamos mi sitio número 1, sitio número 2, pero lo importante ahí era el matching name, que es un campo que nosotros que Drupal nos ayuda para generar como un nombre sin tener espacios o lo usamos mucho para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo está compuesto para identificar ese split? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos config split, que es la configuración normalmente como la importa, y adicionalmente le dice config split y el nombre de la key. Status le dice, bueno, en el status que lo quieres activar ahí, true o false, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta cómo es la estructura, yo puedo tener varios. En true, yo puedo tenerlo, como les comentaba. Yo puedo tener un split sobre otro split, sobre otro split, sobre otro split. Entonces, lo interesante es, digamos que lo recomendado es tener mínimo 2 splits para mitigar como tantas configuraciones, porque esto es como vas a generar configuraciones sobre configuraciones y configuraciones. Pero entonces, ahí ya son las necesidades de cada uno. Entonces, ahora, como les comentaba anteriormente, ¿cómo identificarlo? Ya hay muchas formas de hacerlo. Hay otras personas que, por ejemplo, Config Split también nos permite para crear, más que no nos permite, lo hacemos a través de cuando vamos a hacer un sitio, se me fue la palabra, un multisite, ya, gracias, un multisite donde en el multisite yo lo hago a través del site.php y ahí selecciono mis diferentes sitios y mis diferentes directorios. Esa es una forma. Voy a comentar como diferentes formas y ya eso es decisión digamos que cada persona de cómo lo puede llegar a implementar o hacerlo, pegarlo de esa forma, agregándole esas informaciones y automáticamente yo coloco, como les comentaba, y en ese sitio web, cuando se esté corriendo, va en por, esto es lo interesante, y las configuraciones generales, porque, ojo, no quiere, como les hablaba de la ideología, no vamos a romper la ideología de que las configuraciones que normalmente trabajamos, que cuando le damos sync, normalmente le importa unos archivos generales, ¿sí? Y que es normalmente que lo armamos el config o el sync, etcétera. Y esos son la base de nuestro sitio web, porque esto es lo interesante. Nosotros creamos una base para que se puedan compartir con todos los sitios web que tengamos. Pero de diferente forma, para eso están como estas ayudas del Config Split. Normalmente ya Config Split se está volviendo mucho más fácil y ágil porque lo que les comentaba, o sea, que yo pueda fácilmente, que Devel esté activado en mi sitio de desarrollos o que yo tenga activado ciertas cosas, esto es fácilmente lo hace Config Split. Y son muchos,
y es interesante porque ya simplemente son unos archivos de configuración, como les comentaba, y ya con base a eso yo puedo desecarlo. Entonces, dependiendo de eso, por ejemplo, acá en este snippet, saco como si lo quiero activar. Si este está activado, pues va a inicializar este, y si no, pues al consiguiente entra en el else. Listo. Aquí es donde les hablaba. Yo tengo la estructura de nuestro folder. Es muy sencilla. O sea, no lo estamos metiendo un cohete a la NASA, nada de esto, ni es algo que nos va a romper. Igual, manejamos lo que le mencionaba ahorita, sync, que es donde tenemos, particularmente se utiliza para crear ese directorio y meter todas las configuraciones generales de que el sitio inició tenga en ese momento. Y adicionalmente tenemos nuestros sitios de nuestros splits, como dev, como live, etcétera, para poderlo aplicar. Entonces, aquí en esta imagen que lo observamos acá, nos damos cuenta que en Dev están metiendo todas las configuraciones de Devel, ¿sí? Todas las configuraciones de Devel y todo lo que tengan que ver con Devel, pero ya en nuestro sitio de Live no están, ¿sí? Eso es muy interesante. Y esa es como la estructura que aplica y como que se va haciendo para que lo podamos llegar a cabo, ¿sí? Bueno, entonces llegamos y encontramos, bueno, ¿qué comandos de Drush podríamos tener? Tenemos que crear como ciertas cosas que nos competan a aplicarlas. No, nada, sencillo. Sigue trabajándose config import, como lo queramos utilizar, ya sea con el nombre completo o con el alias. Y también adicionalmente, pues traen otros, y el import también, exactamente. El export y el import siguen funcionando exactamente igual. Ahora, nosotros también tenemos unos comandos que al momento de instalar también lo podemos hacer, como por ejemplo el config split import, que es específicamente por si queremos que importar las configuraciones de un split a otro split, específicamente. Ahí están como las dos equivalencias ya para los que trabajan Drupal 8, los que trabajan Drupal 9, sacando esa información. Eso ya es decisión de cada uno de cómo lo queramos utilizar. Pero como les digo, esto ya es como, o por ejemplo, se me pasó un comando que se llama el single, que es específicamente importar una aplicación, ¿ya? Pero todos los comandos de importación que nosotros trabajamos habitualmente, también módulos que trabajan genial con config split. Bueno, primero tenemos el config ignore split, también, así como tenemos un config ignore, también tenemos un config ignore split, ¿sí? Este específicamente es para que lo podamos como agregar a ignorar configuraciones en nuestros split y aplicarlos a ítem. También hay uno muy interesante que se llama Config Split Manager, ¿sí? En el Config Split Manager podemos ver como un dashboard, es muy interesante. Todavía está como en fase creo que todavía hay unos issues, todavía no es recomendado para sitios de producción, pero es algo interesante por ahora, que lo que quieren es mostrar como todo el dashboard en todos sus splits, qué módulos o qué cosas están activadas, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda muchísimo aplicarlo para hacer. Y, por supuesto, el que les decía, el config filter. El config filter sí es un módulo que sí o sí, el que trabaja en config split, tenemos que tener el config filter, ¿sí? No podemos, digamos que es uno de los módulos requeridos que están para poder aplicarlo. Entre config split y config filter hace una magia interesante para poder hacer lo que, digamos, en nuestro sitio web lo aplicamos.
Bueno, aquí dejo una información en la diapositiva por donde está. Voy a pasar ahora sí, como normalmente, el print hello world, que es, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Me digo, bueno, chicos, el ejemplo es muy sencillo. Este ya es como un pequeño demo que vine, les preparé. Les voy a poner un poquito en contexto. Bueno, tenemos un sitio, ¿sí? Aquí tenemos como ¿sí? Que es el sitio normalmente que pueden venir. Pero aquí lo voy a poner en un contexto, ya sea desarrollo o ya sea que otro sitio quiero que subamos una configuración, pero que no solo la sobrescriba. Entonces, fácilmente yo podría hacer lo siguiente. Acá tengo el otro sitio, tiene con las mismas configuraciones. Aquí simplemente, como para ponerlos un poquito en contexto, ¿sí? Entonces, un segundo. Acá tenemos, como les decía, tenemos el sitio normalmente. Aquí tengo mis configuraciones, donde tengo el site número 1, ¿sí? Y el site número 2, ¿sí? Entonces, dentro de estos sitios, yo tengo, ¿qué tengo acá? Entonces, normalmente acá tengo, que lo principalmente que quiero que se enfoquen, no sé si le alcanzan a ver bien, es que acá, bueno, tenemos el HAL, el HASAL, que es el tema de, pues, para las configuraciones, etcétera. Y acá, pues, aquí tengo mi configuración, ¿sí? Mi configuración para, digamos, tenerlo como un poquito más aplicado a las necesidades que yo necesito. Acá simplemente, como les digo, maneja exactamente lo mismo. O sea, no es algo de locos que tenemos que hacer, nada. Entonces, es algo que naturalmente, que maneja la naturaleza de Drupal. Entonces, acá manejamos. Adicionalmente, manejamos lo que yo les decía. Por ejemplo, acá la lógica que yo voy a hacer, un ejemplo, es que yo tengo mis sitios en diferentes containers o es un sitio X, un sitio Y, pero lo importante es que yo acá le aplico, ¿sí? Como los diferentes, tanto para mi site, le digo, en este sitio, que si se dan cuenta acá, ese es el site número 2. Entonces, acá está diciéndole que pues solamente active el número 2 como tal. Y los demás pues están desactivados. Entonces, bueno, ahora al sitio web, aquí dentro, como les comentaba, configuración. Bueno, vamos aquí, lo que les comentaba, tenemos nuestro rendimiento, registro, modo de mantenimiento, config split settings, ¿sí? Y tenemos nuestra sincronización de configuración como siempre la hemos venido trabajando. Cuando instalamos un Drupal desde cero, nuestro XYZ, trabajo, le damos acá, config split settings. Lo interesante que entremos, entonces, si vemos, están todos los splits, ¿sí? Todos los splits que venimos subiendo, los tenemos acá. Entonces, tenemos acá el site número 1 y acá te dice si está activo o está desactivado. Entonces, acá, por ejemplo, está activado y aquí ya entramos un poquito en materia, que aquí lo que específicamente, lo que les hablaba para recordarles un poquito, ya lo del peso, que está activado, el directorio donde está, qué módulos quiero que solamente estén activados acá, el conditional split, si quiero que me busque las dependencias, etcétera. Pero listo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo
como para, tenemos ya como unos 15 minutos más o menos. Entonces, vamos a entrar, pero antes quiero, exactamente, acá tenemos este sitio. Antes también quiero para que se den cuenta que aquí no hay una magia interna y ninguna locura. Entonces, igual, tenemos nuestro sitio número 1, que también tenemos lo mismo, tenemos nuestra información de que siempre manejamos las cosas. Y lo único diferente es que acá lo estamos diciendo site número 2. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro site número 2, ¿sí? Aquí vamos a hacer algo, un pequeño... Aquí, no sé si se dan cuenta, ¿sí? Pero bueno, aquí ya hice como el split, pero si se dan cuenta, aquí en este sitio web, si yo cerco acá, ustedes me dicen, pero venga, ¿qué pasa aquí? Que yo iba a configuración y no está. Ese es nuestro split, ¿sí? Aquí tenemos el admin toolbar, ¿sí? Nuestro famoso que nos ayuda como todas esas para nuestros desarrollos que pasamos por cada uno de los ítems de la administración y están desplegados. Entonces, a pesar de todo eso, ¿qué es lo que hacemos acá? Como para que nos demos un poquito de cuenta. Ya el ejemplo lo hice, vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a observar un pequeño detalle acá en la sincronización. Ah, perdón, entré en donde no era. Entonces, igualmente, tenemos el site número 1, entramos acá, le damos directamente site número 1 y vamos acá a los módulos. Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos el admin toolbar. Entonces, con ese módulo, lo que nos permite, pues, crear todo este tema de tener como esta agilidad. Pero acá no lo tenemos. Ahora, eso también lo hacemos cuando queremos aplicar esas por módulos, como le hablaba. Tenemos ese módulo acá y lo queremos que simplemente está activado. Ahora, si queremos, por ejemplo, también tener configuraciones, por ejemplo, la que vamos a hacer la más reconocida, que es, vamos a generar acá, vamos a ir al sistema, a configuraciones. Aquí digamos que vamos no sé, vamos a ponerle que este es nuestro sitio de desarrollo. ¿Sí? Vamos a cambiar el correo. ¿Sí? Y aquí le damos guardar. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Posiblemente si tuviéramos como todas las configuraciones centralizadas o sobrescritas, esta configuración, más que hay diferentes formas también, ¿no? O sea, tenemos como la forma de que tengamos una configuración base y después mandar otras configuraciones. La cuestión es que vamos a tener diferentes problemas porque ya ConfiSplit lo maneja de una forma mucho más sencilla. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya hice una configuración, ¿sí? Y yo le voy a decir, bueno, listo, exporten esa configuración, ¿sí? Es el mismo comando que siempre hemos venido trabajando en la consola o guión, etcétera. Nos va a llegar a importar esas configuraciones. No sé qué le pasa ahorita a mi máquina. Como todo, siempre listo. Entonces acá yo le digo que yes, ¿sí? Listo. Entonces aquí simplemente, si yo llego y copio este archivo y vengo acá y yo le digo, bueno, quiero ver las configuraciones. Ah, ok, perfecto. Y configuración del sitio de desarrollo, ¿sí? La modifiqué, el mail también lo modifiqué. Ahora, listo. Entonces, ¿qué pasaría? Yo vengo a mi sitio, ¿sí? A mi sitio 2 y por allá me dicen, bueno, listo.
de confianza me dicen también Chepe, entonces me dice por allá, Chepe, ya puedes importar, ya hice mis cambios, impórtalos, ¿sí? Entonces, normalmente, Drush importación. ¿Qué pasó ahí? A pesar de que yo importé configuraciones, ¿sí? Él dice, hey, tú no tienes ninguna configuración, pero yo te digo, pero ¿por qué no tengo ninguna configuración? Porque específicamente, como les comenté en la presentación, en este split, yo sí hice yo le dije, hágame, ay, se me olvidó el nombre de miren, aquí es donde yo le dije, hey, esta configuración ya existe en la configuración general, llamémoslo así, configuración general. Pero yo lo que le estoy diciendo es, no me la sobrescriba porque yo voy a manejar esta configuración, ¿sí? Entonces, igualmente, si yo nuevamente en configuraciones básicas de este sitio web, que aquí, a pesar de todo esto, no ha salido nada al tema. Entonces, este es uno de los poderes, digamos, ágiles y versátiles que maneja ConfiSplit para poder aplicarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregarle un lema, ¿sí? Vamos a exportar mi configuración de mi sitio número 2. Voy a exportarlo. Me dice que está todo configuración, identificado. Un error acá, chicos. Entonces, sitio web. Un segundo. Sí, sí, sí. Está diciendo que la configuración del directorio, les aseguro que lo probé. Vamos a hacerlo con otra configuración. No hay drama. Voy a vamos a entrar a configuración y vamos a coger otra configuración específica. No sé, vamos a coger, estoy pensando, vamos a mirar acá. Vamos a mirar el módulo Devel. Perfecto. Y acá en nuestra configuración del ConfiSplit, le voy a decir acá posiblemente. Es posible que acá, como hicimos, no hay cambios, por eso es que no está llegándose a exportar, pero bueno, o sea, vamos a ir como acá, vamos a hacerlo exportándole una configuración al sitio web, porque miramos acá, si acá tenemos Devel, acá efectivamente no tenemos Devel,
Entonces, también son una de las opciones. Acá está activado Devel. ¿Sí? Entonces, aquí, por eso es que no, aquí es como el tema. Nosotros en el sitio 2, llamémoslo así, tenemos nuestros módulos de desarrollo y en los otros sitios son los sitios que queremos desactivar. Ahora, ¿qué configuración o qué magia hace esto del config split? ¿Sí? Esta es la información. Si se dan cuenta, en el sync tenemos como la misma info, ¿sí? José, una nota. ¿Hay posibilidad de que ¿Se hagas el código un ¿Aló? poquito más grande, que le hagas zoom? Sí, 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 por supuesto. Eh, ¿Ahí? ¿Lo ven, chicos? Perfecto, muchas gracias. Vale, gracias. Ahí los comenté un poquito. Como les comentaba, el config split es como entiende la misma ideología y los conceptos que se manejan, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta acá, estamos directamente en el directorio sync, que es donde yo tengo todas mis configuraciones. Y adicionalmente, pues maneja como la estructura que siempre hemos venido haciendo, ¿sí? O sea, es un archivo YML y pues es para los conceptos que se sacan. Entonces, aquí simplemente es la misma configuración que estoy importando, ¿sí? A las necesidades que yo necesito. Por ejemplo, lo que hablamos, lo mismo el nombre de label, si quiero tener una descripción, etcétera, etcétera. Y aquí va guardando como los módulos que están específicos. Entonces, como yo les hablaba, aquí están los módulos que yo tengo y que están solamente para ese split. Si yo entro, por ejemplo, al core de extension, ¿sí? Y, por ejemplo, busco el módulo Devel, si se dan cuenta, no está activado, ¿sí? Porque simplemente hice un conditional para que el conditional me automáticamente le diga al CMS que cuando ya él termine de importar las configuraciones básicas, ahí después va a importar las configuraciones de mi split, ¿sí? Entonces tengamos eso en cuenta. Y adicionalmente, el Grelis específico, como para ya tener, acá también podemos hacer temas. Esto es lo interesante. Que si nosotros, muchos a veces hacíamos como el negotiation o utilizar como lógicas un poco fuertes para prender o apagar temas. Entonces, con este split, Confíes, por ejemplo, son sitios multisitio, también pueden llegar a activar el tema que ustedes necesiten. Bueno, y el backlist específicamente es el tema principal de lo que hablamos, que esa configuración no está en ningún lado, pero yo la voy a generar, ¿sí? Entonces, lo que hace él internamente es que lo va a importar, por ejemplo, esto, lo que yo les decía al comienzo, mi computadora se pone lenta ya por la cámara, ya sé por qué. Entonces, entonces las configuraciones de ítems que nosotros normalmente manejamos, ¿sí? Que manejamos de esa forma, lo vamos trabajando en este momento, cuando usamos estas, que es lo que les decía, y vuelvo y les recuerdo, porque siempre falla en eso, que cuando tengo esas configuraciones, por ejemplo, creo una entidad y la quiero importar, automáticamente lo que hace no es mandarla a los archivos generales o el sync que nosotros manejamos o donde decidamos, donde configuremos nuestro sitio web. Y simplemente esas configuraciones siempre se la lleva al config que ustedes deseen, que están haciendo la configuración. Entonces,
Y el Graalist es como, si existe esa configuración, ya todo el mundo la comparte, pero yo la voy a sobreescribir, ¿sí? Y bueno, ahí sí son lo que hablamos, las dependencias y los skills. Eso, con eso ya aquí tendríamos toda la parte del split, chicos. Y con esto pues estamos trabajándole cualquier cosita ahí que si tienen preguntas, dudas,